Seiterdiak direnez hasiera emango diogu 2024ko apirilaren 30-ko udalbatzari eta gai zerrendarekin hasiko gara. Lehendabiziko puntua gai zerrendan 2024ko martxoaren 26ko ohiko bilkurari dagokion akta irakurri eta egoki bada onartzea da. Zakit aktaren inguruan komentariorik iruzkinik daukagun, bestela onartuta geratzen da. Bigarren puntua, ondorengo ebazpenen berri ematea, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak 755 zenbakitik 1123 zenbakira, biak barne, eta tokiko gobernu batzordearenak. Bigarren puntu honen inguruan, aipatzekorik edo galderarik, konforme. Hirugarren puntua ere berri ematekoa da, 2023ko Errenteriako udaleko aurrekontuaren likidazioa, honen inguruan, konforme. Laugarrena, 2024ko lehenengo 3 hilabeteari dagokion udalaren eta menpeko entitateen aurrekontuaren exekuzioa eta ordainketako batazbesteko epea litzateke, honen inguruan, konforme. Eta bosgarren puntua proposamena da kreditu gehikuntza, kal 05 onartzea, eta puntu honi dagokionez Ogasuneko zinegotziari eskatuko diot puntua aurkezteko. Kaixo, arratsaldeon, bai, deialdiaren 3. puntua ikusi duzunez, zein izan den 2023ko aurrekontuaren itxiera. Laburbilduz, esango nuke 2023a aurrezki garbiarekin eta diruzaintzako gerakin positiboarekin bukatu du udalak. Aurrekontu bat ixtea ere balantze egiteko momentua egokia dela, iruditzen zaigula. 2023ko aurrekontuarekin alderatuta, 5.000 eurotan, hasi bazen ere 2023ko aurrekontua, honen exekuzio mailak 2% egin du gora, 86ra iristiraino. Bereziki, aipagarria da, inbertsioen atalean, exekuzio maila zenbat hasi den. 2022arekin alderatuta, 17% egin bai ditu gora, atal honetako exekuzio mailak. Aurrekontua, iazko baina handiago bazen ere. Ekitaldi etxieraz aparte, foru funtsaren 2023ko likidazioa ere onartu da eta ondorioz 283.000 euro gehiago jasoko du aurrekontuan aurreikusitakoa baino. Gipuzkoako diputatuen kontseiluak otsailaren erabaki zuen 140an ezartzea udalei dagokion partaidetza finantza erakundeen eta energia enpresaren aldi baterako garabenetan. Kontzeptu honetan, 373.000 euro jasotzea egikutu zaio Errenteriako udalari. Horiek guztia kontuan hartuta, gerakina baliatuko dugu, orain agintaldi planaren jasotako proiektu bultzada garrantzitsu bat emateko. Horretarako, 3,9 milioi euroko gehikuntza egitea proposatzen dugu 2024ko aurrekontuan. Hau da, 70 milioi euroko aurrekontua izango du udalak iazko baina 11% handiagoa. Aurrekontu hauen bidez, 5 erronka handiari erantzun nahi diogu. Tokiko ekonomia sendotzea, gizarte babesa indartzea, transizio ekologikoan jauzi bat ematea, hiria berrizteko proiektua garatzea eta kultura hedatzea. Izan ere, 3,9 milioi euroko gehikuntzatik 2,8 milioi euro agintaldi planeko proiektua garatzea bideratuko dira, bereziki inbertsioak egitera. Tokiko ekonomia sendotzeko bidean 10%, baino gehiago hasiko da garapen ekonomikorako aurrekontua, transizio ekologikoa bizkortzeko energia kontsumoa murriztu eta energia berriztagarria sustatzea 600.000 euro gehiago bideratuko dira. Mugikortasun jasangarria bultzatzeko ere 656.000 euroko gehikuntza izango da, besteak beste igogailuen mantendua hobetu. Sorgintxulo Basanoagarekin lotzen duena eta Parke kalea Galtzaraborda hiribidearekin. Eta altzateko aparkalekuen proiektua idazteko. Hiria berriazteari dagokionez, hiri mantenuko proiektuak indartzeko 756.000 eurok gehiago bideratuko dira departamentu horretara, besteak beste, Gabierrota egurrezko zubia berritu eta landa eremuko etxeetan urhornidura bermatzeko lehen bifasea proiektuak idazteko. Azkenik eta bukatzeko kultura hedatzeko helburuarekin ahotsearen eta musikaren etxeko proiektua idazteko aurrekontuare gehituko da, baita programazio kulturala sendotzeko ere. Eskerrik asko Ogasuneko zinegotziari. Hemendik aurrera alderdien txanda da.
Ez dakit Pepko ordezkariak zerbait esan nahi ote duen, gerakinaren inguruan. Ez, Podemosek, EAJak, bai. Bai, gure bozka kasu honetan abstentzioa izango da, eta abstentzioaren arrazoiak gehien bat dira, guri proiektu hauen berri edo gehikuntza hauen berri pasaden astean eman zitzaigun, ez dugu aukerarik izan partekatzeko beharra edo zeintzuk izango zen gure lehentasunak, beraz horregatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, Eli, Alderdi Sozialistak, ezer ez, bale. EH Bilduren izenean, ezer gehiago ez ezta? Ados, bozkatu egingo dugu orduan. Bai, aldeko bozkak, 11 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 10 abstentzio, eta onartuta geratzen da kreditu gehikuntza. 6. puntua ere proposamena, zerbitzu orokorren kontratazio mailaren erreglamendu aldatzea. Izenpetzen du kontratazio eta ondareko delegatuak onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra aurretik antolaketa batzordearen diktamenarekin. Errenteriako udala 2003 urtean zerbitzu orokorren kontratazio mailaren erreglamendua onartu zuen eta 2012ko abenduaren 20ko osoko bilkuraren erabaki bidez aldatu zen araudi berrira egokitzeko. Azken aldaketa egin zenetik 10 urte baino gehiago igaro direnez, egungo araudiak eta kontratazio elektronikoa ezartzeak araudia berrikustea gomendatzen dute. Kontratazio eta ondareko aholkulari juridikoa txosten juridikoa eman du eta beraz zinegotzi delegatuak erabaki proposamena egin du. Udalbatzarrari proposatuz lehenengoa hasierako onarpena ematea Errenteriako udalaren kontratazio maila arautzen duen udal araudiko aldaketari, bigarrena erabakia jendaurrean jartzea eta interesdunei entzunaldia ematea 30 egun balioduneko epean, udaleko iragarki olean eta Gipuzkoako lurralde historikoko aldizkari ofizialean egoki iritzitako alegazioak egin ahal izateko. Erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin-behineko erabakia behin betiko bihurtuko da. Eskerrik asko, Ainhoa, honen inguruan alderdiren batek zerbait esateko, konforme, bozkatu egingo dugu, aldeko bozkak, 14 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 7 abstentzio, onartuta geratzen da. 7. puntua administrazio emakidako sisteman dauden hainbat garajetako garaje plazan prezioak eguneratzea da. Izenpetzen du kontratazio eta ondareko delegatuak onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra aurretik antolaketa batzordearen diktamenarekin. Udalbatzarra 2014ko abenduaren 18ko osoko bilkuran onetsi zuen udalak errenteria garatuz udal sozietatea anonimoari eman zizkion kudeatzeko ahalmenak berreskuratzea. Ahalmen horien artean dago emakidako erregimenean dauden garajeen kudeaketa. Garaje plazen prezioak urtero eguneratu behar dira. Kontratazio eta ondareko aholkulari juridikoa txostena eman du eta horren baitan kontratazio eta ondareko zinegotzi delegatuak erabaki proposamena egin du. Hala, udalbatzarrari proposatuz, lehenengoa, administrazio emakidako erregimenean dauden garaje plazen prezioak eguneratzea proposamenean jasotako koefizienteen arabera, bigarrena, emakidadunei jakinaraztea garaje plazen prezioak eguneratu direla, hirugarrena, prezio horie 2024ko maiatzaren batetik aurrera izango dituzte ondorioak, laugarrena, erabaki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan. Eskerrik asko, Ainhoa, puntu honen inguruan, ezerrez, bozkatu egingo dugu, aldeko bozkak, 14 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 7 abstentzio onartuta geratzen da. 8. puntua ere proposamena da 2024ko Errenteriako udalaren lanpostu zerrenda eta langile plantilla lehenengo aldaketa. Izenpetzen du giza baliabideetako arduradunak onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra aurretik antolaketa batzordearen irizpenarekin. Udalbatza 2024ko abenduaren 5ean udal honetako langile plantilla eta lanpostuen zerrenda onartu zituen. Hori aldatzeko proposamena eginda eta aldaketa horiek giza baliabideen ordezkariak udaleko langileen ordezkari eta ordezkaritza sindikalekin aztertu ditu. Giza baliabideetako arduraduna txostena egin du eta idazkari orokorrak oniritzia eman dio. Era berean udal kontu hartzaileak aldeko fiskalizazio txostena eman du.
Modu honetan, udalbatzarrari proposatzen zaio lehenengoa, udal honetako lanpostuen zerrenda aldatzea modu honetan. Giza baliabideetako erdi mailako teknikari postuaren bigarren dotazioa sortzea, hirigintza, ingurumen eta jasangarritasun departamentuko lanpostuak zuzenean departamentuari atxikitzea eta ez dauden zerbitzuei ingurumen eta jasangarritasun zerbitzuko lanpostuak izan ezik orain dauden bezala mantentzen baitira. Ingenieri teknikoaren dedikazio berezia mantentzea 2024ko abenduaren 31 arte, balio anitzeko operari lanpostu berri bat sortzea, ondare eta zerbitzuen ikuskaritza zerbitzuan kokatua eta lehentasunez bigarren jarduera bati zuzendua, lanpostuen zerrendako lanpostuaren betebeharra brigadako operari lanposturako ezarritako berdinak izango dira. Udaltzen lanpostuetan parte hartzeko aukera ematen duen administrazioa Euskal Autonomia Erkidegoko udaltzengoko agentei irekitzea, ogasuna eta garapen ekonomikoko goi-mailako teknikari lanposturako eskatzen den titulazio akademiko aldatzea, zuzentzea aholkulari juridiko lanpostuak duen dedikazio mota batetik bira, dedikazio berezi ezarria baitu, bigarrena, udal honetako langileen plantilla aldatzea eta beraz hurrengo plazak sortzea, administrari bat, C1 sailkapen taldekoa eta administrazio orokorreko eskalakoa, administrazio azpieskalakoa, erdi mailako teknikari bat, A2 sailkapen taldekoa eta administrazio bereziko eskalakoa, azpieskala teknikokoa eta erdi mailako teknikarien klasekoa. Operari bat, PT sailkapen taldekoa eta administrazio bereziko eskalakoa, zerbitzu berezien azpieskalakoa eta ofizioko langilea klasekoa. Aldi berean dotazio gabe utziko da lanpostua urten. Hirugarrena, langile plantillan egindako aldaketa argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta 15 egun uztea erreklamazio eta iradaukizunak egiteko. Epe horretan inork ez balu erreklamaziorik egingo aldaketa behin betiko bihurtuko da. Laugarrena, lanpostuen zerrendako aldaketa Gipuzkoako aldizkari ofizialian argitaratzea. Plantillako lanpostua sortzeak ekartzen dituen aldaketak aurreko puntuan aipatzen den plantillako aldaketa behin betiko honetsitzat jotzen den unetik izango dituzte ondorioak. Gainerako aldaketek argitaratzen direnetik izango dituzte ondorioak. Eskerrik asko Ainhoa, puntu honen inguruan zerbait esateko, konforme. Aldeko bozkak, 11 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 10 abstentzio, onartuta geratzen da. 8. puntua eta 9. puntura goaz. 9. puntua herritarren mozioa da, Palestinaren egoerari buruzkoa, eta kasu honetan badago herritarrek aurkeztutako mozio bat, eta baita Alderdi Sozialistak eta EAJak aurkeztutako mozio alternatibo bat, ondo iruditzen baldin bazaizue, lehendabizi jatorrizko mozio aurkeztuko dugu, eta ondoren zuek aurkeztutakoa, eta zuke maitezuk aurkeztuko duzu? Bai? Zure burua aurkezteko eskatuko dizut, bai? Grabatuta geratu dadin, eta ondoren ja mozioa aurkeztu lasai. Eskerrik asko. Bai. Bueno, lehenengoa barkatu erderaz egingo dut. Euskaldun berri naiz eta ordurik jartzen baldin banaiz oso gaizki egiten hor. Nahiago dut. A ver, soy Maite Santamaría y vengo en representación de la plataforma constituida en Elkarte Palestinarekiko Erantzunkizuna. Esta plataforma se creó desde una necesidad de contrarrestar la inoperancia de algunas instituciones. La constituimos diversas gentes de movimientos sociales diferentes que no solamente militamos en este tema, sino en muchos otros. Y bueno, vimos la necesidad de que los organismos internacionales no han sido capaces de detener la masacre y entonces nosotras hemos dado un paso más allí, dejando de citar la palabra solidaridad únicamente y hemos pasado a responsabilidad, porque creemos que somos parte activa de la reacción que nos corresponde como sociedad. Hemos tomado como modelo el texto que ha sido aprobado en primer lugar en diversos ayuntamientos de Cataluña
algunos de tanta entidad como Barcelona mismo, que es como un referente de peso, ¿no? Lo hemos adaptado al contexto vasco, no de Euskal Herria, sino de la comunidad autónoma. Eso también. Y sabemos también que en los últimos meses se han presentado en otros ayuntamientos, en bastantes ayuntamientos, otras mociones diversas. Todo suma, en nuestra opinión, es indudable. Pero aún así, nuestro escrito, que creo que lo tenéis todas a mano, aporta algunos puntos importantes, que luego, si os parece, los defiendo sin ningún problema. Pero todas las mociones coinciden en lo esencial, en la necesidad de un alto al fuego inminente. Yo añado permanente. En la retirada del ejército de invasión, en la urgencia de la entrada a la ayuda humanitaria, el respeto al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU, que todas sabemos que no son respetadas en ningún momento. Sí, en este sentido hay algunas mociones que hacen mayor incidencia que otras, pero lo común es esto. La diferencia con la moción que os hemos hecho llegar y que os agradecemos que la hayáis leído, tiene unos aspectos que consideramos que son importantes y, debido a su contenido, sobre todo respecto a la causa que ha provocado desde finales del siglo XIX, que no el 7 de octubre, ha sido el origen de la limpieza étnica y del genocidio que estamos actualmente contemplando. La palabra contemplando la meto conscientemente. Y por otro lado, son unos puntos, unos artículos que pensamos que pueden aportar o posibilitar una resolución definitiva para que el pueblo palestino salga adelante tras más de 100 años de invasión. Las diferencias de los puntos de las mociones que más se han difundido en el País Vasco pueden ser el origen, la causa de la situación colonial y del apartheid. Es la causa estructural. No, en nuestra plataforma no damos por bueno que es el 7 de octubre el detonante, sino que es el apartheid y la ocupación colonial la causa. Y una de las exigencias que planteamos es un embargo militar bidireccional, ¿no? Y también la suspensión de todos los programas de cooperación militar y de seguridad. Aquí se puede añadir que los cuerpos de seguridad del País Vasco se forman en Israel. También proponemos un programa de sanciones contra el Gobierno y sus responsables y la suspensión de relaciones diplomáticas hasta que no se cumpla con el derecho internacional. Y luego también estaría bien que se suspendieran todas las relaciones institucionales con el Gobierno de Israel, hasta que no haya un alto el fuego definitivo y permanente y que se garanticen los derechos humanos y se respete el derecho internacional. Estas son las razones básicas por las que nos hemos presentado aquí. Aquí estoy yo, pero detrás tenemos una lista en aumento constante de adhesiones de movimientos sociales y asociaciones, y os pedimos el compromiso y os damos las gracias también por escuchar. Eskerrik asko, Maite. Eso era. Jarraian, ez dakite Alderdi Sozialistak eta EAJak, bai, Iñaki Ruizak, ados. Sí, voy a dar lectura primero de la moción alternativa que hemos registrado el Grupo Municipal de JPNV y Euskal Socialistas Vascos. Para ser breve, voy a leer directamente los puntos resolutivos.
Paso a leer los 11 puntos. Primero, considera que ningún hecho, tampoco los cruentos ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre contra la población civil, condenables, inadmisibles y repudiables, pueden justificar de manera alguna los ataques indiscriminados y colectivos contra la población civil que está llevando a cabo el Estado de Israel, con el resultado de miles de muertos, de la destrucción total del territorio de Gaza y el desplazamiento forzoso de toda su población. 2. Pedimos el alto el fuego total e indefinido, el cese del bloqueo a la Franja de Gaza y el retorno de la población a su territorio, así como el fin de los ataques contra la población de Cisjordania que se han recrudecido desde el pasado 7 de octubre. 3. Exigimos al Estado de Israel la liberación inmediata de aquellos presos detenidos de manera arbitraria bajo el amparo de la detención administrativa, detención sin cargos ni juicio que puede renovarse indefinidamente. Alrededor de unos 6.000 palestinos han sido detenidos bajo este procedimiento, entre los cuales hay cientos de menores de edad. Esto ha sido denunciado por Amnistía Internacional. 4. Exigimos a Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes que tienen en su poder desde el 7 de octubre de 2023. 5. Exigimos el cumplimiento de la legalidad internacional y el cumplimiento al Estado de Israel de las resoluciones de las Naciones Unidas que sistemáticamente ha despreciado. 6. Exige la entrada de ayuda humanitaria constante y sin restricciones, restaurando el acceso de la población a agua, electricidad, combustible, alimentos, medicamentos y todo lo esencial para la vida. Asimismo, el Ayuntamiento de Rentería se muestra dispuesto a acoger a los refugiados procedentes de Palestina y expresa su apoyo a la Organización de la ONU para atender a los refugiados palestinos, la UNRWA, así como su compromiso de destinar dinero a las instituciones que trabajan a favor de Palestina. 7. Ante la situación insostenible en Gaza y con el riesgo de una catástrofe humanitaria aún mayor, solicitamos al Gobierno de España que continúe instando a la Unión Europea a una evaluación urgente del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel para que investigue si se están cumpliendo los puntos esenciales de la relación en materia de derechos humanos y principios democráticos, ya que si existe incumplimiento se tomen las medidas adecuadas. 8. Apoyamos el plan de paz integral israelo-palestino de la Unión Europea destinado a establecer una paz duradera en la región y atajar la actual situación de violencia, así como una mayor radicalización y nuevos conflictos. El plan integral prevé, entre otras cosas, organizar la conferencia de paz preparatoria entre la Unión Europea, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y la Liga de Estados Árabes para abordar la guerra de Gaza, pero sobre todo el conflicto palestino-israelí, mediante la elaboración de un plan de paz que debe garantizar la seguridad para Israel y el futuro Estado independiente de Palestina y establecer qué mecanismos políticos y de seguridad y qué otros acuerdos y proyectos se pondrán en marcha cuando se alcance la paz. 9. Apoya la perspectiva y la necesidad de una solución de dos estados viables en paz y cooperación, como única respuesta a las legítimas aspiraciones nacionales de palestinos e israelíes y elemento clave para la paz y la seguridad. En este sentido, el Ayuntamiento de Rentería hace un llamamiento a las instituciones internacionales para que hagan oficial el reconocimiento del Estado palestino. 10. El Ayuntamiento de Rentería hace un llamamiento al Estado de Israel para que cumpla con las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, en especial con la resolución del Jurado de la Haya ante la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte, en la que destacó la existencia de evidencias jurídicas suficientes para investigar si se trata de un caso de genocidio. Asimismo, pidió al Estado de Israel que adopte medidas para impedir el genocidio, al tiempo que tomó decisiones para permitir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. 11 y último, el Ayuntamiento de Rentería da su bienvenida a la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el 17 de marzo de 2024 en San Sebastián, en la que se rechazó con rotundidad el genocidio que fue organizado por agentes y colectivos de la cultura vasca y que se está dando en la Franja de Gaza. Y con esto sería la moción que hemos registrado EAJ-PNV y Socialistas Vascos. Eskerrik asko, Iñaki. Ondo iruditzen baldin bazaizue, txanda bat irekiko dugu, alderdiek bakoitzak iritzia dirazteko. Antonio, bai, es tu turno, si quieres tomar la palabra. Bueno, desde el PP siempre estamos a favor de la vida y en contra de cualquier agresión o invasión de territorio. Esta doble moción que se ha presentado tanto la ciudadanía con muy buen criterio, repetida, ¿no?, también por los socialistas y sin contar con el resto de grupos políticos, porque se podía haber hecho una moción conjunta todos, porque en la anterior estuvimos todos de acuerdo. Pues bueno, falta un poquito de hacer un poco de política de todos los grupos, pues para llegar siempre a un consenso en el Pleno. Pero vamos, en principio nosotros estamos de acuerdo, bueno, el grupo político PP de Rentería está de acuerdo en ambas mociones y
y votaremos a favor a las dos. Gracias. Eskerrik asko, Antonio. Podemosen txanda da. Eskerrik asko, Izpea. Por nuestra parte, lo primero, agradecer a Palestinarekiko Erantzukizuna el traer esta moción hoy a debate, por dar voz a la preocupación e indignación que os ha llevado a juntaros y que sin duda es compartida por nosotras y por nuestro grupo. El genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina, no solo es terrible por el dolor que está produciendo dicho pueblo, también lo es porque está destruyendo todos los consensos de derechos humanos y el derecho humanitario internacional que construimos tras la Segunda Guerra Mundial. Pone en riesgo la seguridad mundial. Estos últimos acontecimientos, además, evidencian que la inacción ya no es una opción. La complicidad de Estados Unidos y los Estados europeos con el genocidio nos está arrastrando a una desestabilización total de la región de consecuencias imprevisibles. Permitir que Israel pueda seguir haciendo lo que le venga en gana, tanto dentro como fuera de Palestina, nos conduce a una situación de alto riesgo que acabará por afectar a todos los pueblos del mundo. Entendemos que la mejor manera de defender a tu pueblo no es comprar armas, es cumplir y hacer cumplir el derecho internacional. Todo lo demás es entrar dentro de un marco de la complicidad y en el establecimiento de un mundo sin reglas, sembrar inseguridad y donde siempre son los pueblos, como ya sabemos sobradamente, los que sufren sus peores consecuencias, en forma de muertes, de degradación de sus condiciones de vida. Desde Elkarrekin Podemos no somos indiferentes al atroz sufrimiento que el pueblo palestino lleva viviendo durante décadas. Seguimos alzando nuestra voz para denunciar que el Estado de Israel está llevando a cabo un genocidio planificado en la Franja de Gaza. Ante esto, Estados Unidos y la Unión Europea no detienen, sino lo contrario, al Estado de Israel en su política de apartheid y ocupación que vulnera gravemente los derechos humanos. Y como ejemplo, Estados Unidos financia con 26.000 millones de dólares el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina y Europa no dice nada. Están enterrando el proyecto europeo bajo toneladas de hipocresía. Usar los terribles asesinatos civiles israelíes por parte de las facciones armadas palestinas como excusa para justificar los crímenes de Israel en general y el genocidio en Gaza en particular, es inaceptable. Desde Podemos entendemos que las dos mociones que hoy se presentan son complementarias y así las vamos a tratar como complementarias, porque entendemos que la suma del contenido de las dos recoge los argumentos que nosotras compartimos, que nosotras defendemos y por los que vamos a seguir luchando. Es decir, para Podemos y para Elkarrekin Podemos es urgente e imprescindible el alto el fuego inmediato, total e indefinido en Palestina, garantizando la salida de civiles, la entrada segura de ayuda humanitaria de los equipos de emergencia, la liberación inmediata de todos los rehenes, el cese total de los ataques contra la población de Cisjordania. Queremos que el Gobierno trabaje de verdad por el fin del genocidio, rompiendo relaciones diplomáticas y suspendiendo la compraventa de armas a Israel. Queremos un Gobierno que trabaje de verdad por la paz, que actúe y tome medidas contundentes de manera inmediata. Estamos hartos de políticas que hablan de paz, pero al final solo hacen guerra. Entendemos que debe darse una ruptura de relaciones diplomáticas y la imposición de sanciones económicas a Netanyahu y a su gobierno. Para Podemos es urgente e imprescindible también que desde el Gobierno del Estado se presente una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu, que la Unión Europea deje de ser cómplice de un criminal de guerra como Netanyahu. Creemos urgente reconocer públicamente que lo que estamos viviendo en Gaza son crímenes de guerra y que las vidas de las palestinas también importan. Que la comunidad internacional emprenda todas las medidas necesarias para detener los bombardeos y el asedio contra Gaza, contra la Franja de Gaza. Que la Unión Europea despliegue todos sus esfuerzos diplomáticos para terminar con la ocupación colonial y el apartheid por parte de Israel sobre Palestina, causa profunda del conflicto, este conflicto que estamos expresando hoy. La Unión Europea puede y debe buscar la complicidad de países con capacidad de interlocución con todos los actores del conflicto para promover una salida negociada que asegure una paz justa, duradera y estable en la región. Entendemos que solo así podremos proteger todas las vidas a ambos lados.
No es tiempo de palabras, lo dijimos la otra vez cuando se trajo una moción sobre Palestina a esta mesa y queremos terminar nuestra intervención con la misma frase. No es tiempo de palabras, es tiempo de hechos, de medidas concretas urgentes para parar los pies a Netanyahu y detener este genocidio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite, EAJaren txanda da. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, Iñaki Alderdi Sozialistako kideak irakurri duen bezala guk mozio alternatibo bat aurkeztu dugu. Egia da, herritarrek aurkeztutako mozioarekin hainbat puntu partekatzen ditula. Nik uste ein handi batean punturik garrantzitsuenak partekatzen ditugula, beraz guretzako hori oso garrantzitsua da. Ez naiz asko luzatuko, duela hilabete batzuk jada parte hartu genuen pleno hontan, osoko bilkura hontan gai honen inguruan bakoitzak pentsatzen duena adierazteko, eta bakarrik minutu hauek erabiliko ditut adierazteko, ekialde hurbilean gertatzen arienak benetan arduratzen gaituela, Gazan jasaten ari diren bonbardaketak eta erasoak asko kezkatzen gaituela, eta duela hilabete batzuk pleno honetan defendatu genuen, Israelek jasandako erasoaren aurrean eskubidea zuela bidezko defentsa izateko. Israelek. Baina hori bai beti ere nazioarteko legediaren parametro eta giza eskubideen barruan. Gaur argi eta garbi diogu nahikoa dela. Israelgo estatua Palestinar biztanleria zibilaren aurka egiten ari den erasoa onartezina eta guztiz gaitzesgarria dela, eta gertakari hauek ez ditu ezer justifikatzen. Ez da Hamasek, urriaren 7an herritar zibilen aurka egindako ekintza terroristak onartezinak, krudelak eta gaitzesgarriak direnak ein berean. Horregatik guk aurkeztutako mozioa jasotzen dituen puntuak berresten ditugu, eta besteak beste, pasueten mugagabea eskatzen dugu, Gazako eremuan blokeoa etetea, herritarrei bere lurraldera itzultzeko eskubidea bermatzea, Hamasek bahituta dituen herritarrak askatzea, nazio batuen ebazpenak betetzea, besteak beste. Bide luzea dago egiteko, baina guk hemendik ezer gehiago ezin dugu gehitu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli, Alderdi Sozialistak. Bai, arratsaldeon berriz ere. Perdón, se cumplen 75 años de la expulsión de la población palestina de sus territorios, lo que conocemos como territorios palestinos ocupados, desde la creación del Estado de Israel, con el apoyo de las Naciones Unidas, y no deja de ser paradójico que a día de hoy todavía tenga que existir, desgraciadamente, una agencia de las Naciones Unidas para apoyar a estos refugiados palestinos, que ya son muchas generaciones de las que ya viven fuera de sus propios territorios, o que incluso han tenido que crecer y morir fuera del territorio palestino, pero que menos mal que existe también la UNRWA en este sentido, y que muchas instituciones, como el propio Ayuntamiento de Rentería, apoyamos con dinero público, desde nuestro particular ayudas que podamos dar cada uno de nosotros y nosotras. Sí que lamentamos en este sentido que muchas veces cuando se está apelando a la comunidad internacional no se tenga en cuenta que el propio Israel nació gracias a la comunidad internacional, y no deja de ser paradójico precisamente que el propio Israel luego no sea cumplidor de las resoluciones que el propio Consejo de Seguridad, el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acuerda. Por eso mismo no deja de ser llamativo, hipócrita, se podría decir, que el mismo no cumpla. Sí que tenemos que agradecer que la propia Corte Internacional de Justicia aparentemente parece que va a actuar gracias a una denuncia que ha presentado la República de Sudáfrica, porque esta Corte sí reconoce a Palestina como Estado y, por tanto, es un miembro firmante y por ello puede actuar al respecto. También la propia Corte Penal Internacional, como hemos sabido hace poco, en unas de las notas de prensa que ha sacado, parece que va a estar investigando también al propio actual ministro, al primer ministro Netanyahu, y también a su ministro de Defensa por las actuaciones que está haciendo en Palestina. O sea que esperamos que dichas sentencias salgan próximamente y se puedan cumplir al respecto. Luego, respecto a la moción que se nos ha presentado, estamos de acuerdo en gran parte con la moción, incluso con el propio punto de vista, que es verdad que esta cuestión no viene solo desde el 7 de octubre del 2024, es una cuestión que viene de muchos siglos atrás, como ha dicho al inicio, son más de 75 años, y que es una de tantas cosas que nos ha dejado nuestro pasado colonial, que como
países europeos tenemos un debe precisamente con los países antiguamente colonizados de que no solucionamos esa cuestión y dejamos esos países sin solución alguna y precisamente sin solución en una paz duradera y estable en dos países. Pero sí que nos gustaría, y es una de las razones que nos ha impulsado a presentar esta moción, que en algunas cosas, aunque no es, como hemos dicho, no es el inicio de los ataques del 7 de octubre, sí que es importante hacer mención en la propia moción, porque si no me equivoco son más de 150 personas que están secuestradas a día de hoy todavía por Hamás y que también nos preocupa sus vidas de estas personas que son inocentes y que se han visto metidas en un conflicto entre Israel y Hamás. Respecto a esto, pues sí que me gustaría añadir que es una cuestión que hemos tratado hace pocos meses, que también salió una moción al respecto, y que es importante tener en cuenta que en ambos casos hubo gran parte de apoyo. En esta lamentamos que no se hayan sumado a nuestra alternativa a otros grupos, como sí lo han hecho en otros ayuntamientos, pero bueno, aún así han expresado que votarán a favor de la misma. Y simplemente, cogiendo unas palabras que se han mencionado, es hora de pasar de las palabras a los hechos. Y precisamente una moción que hace unos pocos meses se aprobó es hacer un boicot a Israel. Por tanto, hágase los hechos, porque a día de hoy, como podemos ver nosotros y nosotras, todavía este ayuntamiento pues trabaja con empresas que pueden estar trabajando con Israel, o que contratan o que tienen partes de software, por ejemplo, que se investiga en Israel, y que la propia moción así pedía que no se trabajase con ellos. O sea, que nada más que en ese aspecto también es importante que, ya que criticamos a uno de que son solo palabras, pasemos a los hechos. Nosotros también pasemos de las palabras, pasemos a los hechos. Eskerrik asko, Iñaki, Bilduren izenean, Itxaso Cruz. Bai, arratsaldeon, lehenik eta behin mila esker, bai, Maite eta Palestinarekiko erantzunkizuna plataformari gaia udalbatza honetara ekartzeagatik. Ez da denbora asko espazio honetan bertan gaia hau jorratu genuela, eta zoritxarrez berriro ere gaia mahai gainean dugu. Palestinar herriari buruz hitz egiten jarraitu behar dugulako. Azaroako 28ko udalbatzan 15.000 hildako zeudela aipatzen genuen, eta 5 hilabete beranduago zenbaki horiek bikoiztu baino gehiago egin dira. Eta zoritxarra aipatu dut, baina ez da zoritxar kontua. Zoritxarrak zoriari lekua uzten dio. Zoriaren kontzeptuak lekua ematen dio gerta daitekeen edo gerta ezin daitekeen horri. Nolabait erantzunkizunak kentzen digu. Erabiltzen dugun hitza da gure ekintzen edo ekintzagabetasunaren ardura ezartzeko. Zoriak ardura kentzen digu. Eta Palestinako herriak bizi duena gutxi du zoriaz eta asko ekintzaz eta arduraz. Nakba ez da soilik gertaera historiko bat, gaur egungo arazo bat da. Palestinarrek azkenia 80 urteetan bizi dutena giza eskubideen urraketa jarraia eta erabatekoa da. 30.000 hildako baino gehiago azken hilabeteetan, baina hamarkadak dira duintasuna lapurtzeko saiakerak eta bizi baldintza onartezinean bizitzeko egin diren bidegabekeriak. Israelgo defentsa ministroaren adierazpenek argi utzi zuten bere momentuan. Gazan setio osoa agintzen dut. Giza animalien aurka borrokatzen ari gara, eta horren arabera jokatzen dugu. Hori esan zuen urriaren 9. Egoera nabarmen larri batean egindako adierazpenak direla ulartuta, honen atzean badago uste bat, badago sinismen bat, gizaki eta erdi gizakien arteko bereizketa. Eta gizakiok sinismenen gainean eraikitzen ditugu ideiak, kontzeptuak, eta horren arabera ekiten dugu. Sinismen hori kontziente egin behar dugu, horren aurka borrokatzeko, eta horren izenean egiten diren bidegabekeriak salatzeko. Giza eskubideak unibertsalak direlako, gizaki guztiontzako, bereizketa eta mailaketari gabe. Hemen dugun tokiko arduratik bat egiten dugu mozio hauetan aurkezten denarekin, eta gure eskuetan dagoen guztia egingo dugu une honetan Gazan laguntza humanitarioa sar dadin. Eta bide honetan 15.000 euro bideratu genituen UNRWA erakundearen bidez, Iñaki gogoratu duen bezala,
Eta mundu bat elkarteren bidez 8.000 euro bideratuko ditugu kulturaniztasuna eta giza eskubideen sailetik larrialdi kasuetarako dugun diru laguntzatik, larrialdia delako, eta itzela. Dugun tokiko arduratik, biztanleria zibilaren aurkako erasoak salatzeko egiten diren mugimenduekin bat egiteko konpromisoa hartzen dugu. Instituzionetatik, beste instituzioi eskatzen diegu, orain hemen egiten ari garen bezala, Gazan ematen ari diren bombardeaketak eta setioa gelditzeko aldituzten neurri diplomatiko guztiak har ditzaten. Nazioarteko zuzenbidean jasota dagoen bezala. Genozidio hau gelditzeko bete beharra dugulako. Zoria kasualitatea da, eta gertatzen dena gutxi du kasualitateaz eta askotxo kausalitateaz. Eragin dezagun kausa horietan bake justu eta iraunkorra egon dadin, eta gure taldetik ahalegina egingo dugu hau bermatzeko. Beraz, eta egoera hain larria dela deritzogun honetan, ez gara ñabarduretan sartuko eta bi mozioen alde egingo dugu. Mila esker. Eskerrik asko, Itxaso, bukatuta geratzen da alderdien txanda, ezakit Maite, danak entzun da, zeo zer gehiago esan nahi duzun, eta bestela bozkatzera pasatuko gara. Bai? Osan da. Bozkatzera pasatuko gara, lehendabizi jatorrizko mozioa bozkatuko dugu eta ondoren alternatiboa. Jatorrizko mozioaren aldeko bozkak, 12 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 9 abstentzio, lehendabiziko mozioa jatorrizkoa onartuta geratzen da, orain alternatiboaren aldeko bozkak, aho batez onartzen da, bi mozioak onartuta geratzen dira. Eskerrik asko Maite, zuri eta elkarteari, plataformari gaia plenora ekartzeagatik, eta aurren arte. Eta segidan, 10. puntua, Alderdi Sozialistak aurkeztutako mozioa da, bertan bera geratzea adostu duguna. Bueno, decir que estamos satisfechos de haber conseguido el compromiso de que se van a eliminar las placas y el monolito que solicitábamos, con lo que retiramos la moción. Eskerrik asko. Ezak, 11. puntura pasatzen gara horrela. 11. puntua Euskal Sozialistak udaltaldeak aurkeztutako interpelazioa da, Fanderiako igerilekuak estaltzeko proiektuaren egoerari buruzkoa. Bueno, arratsaldean guztioi. Desde el Grupo Socialistas Vascos Euskal Socialistak hemos presentado esta interpelación con el objetivo de recibir explicaciones alrededor de la situación del proyecto de cobertura de las piscinas de Fandería. En abril de 2023, bueno, como todos recordamos, se aprobó todos igual no, porque fue en la anterior legislatura, se aprobó un crédito de compromiso por valor de 720.000 euros para la sustitución de la cubierta retráctil de la piscina de Fandería. En agosto de ese mismo año, el Ayuntamiento comunicó que el plazo de ejecución de esa obra iba a ser de 20 semanas y que el coste de las obras rondaría los 700.000 euros. En diciembre se sacó otra comunicación en la que se decía que las obras para renovar la cubierta avanzaban correctamente y también en esa comunicación se decía que las obras se estaban desarrollando dentro de los plazos definidos en la adjudicación y que los trabajos que comenzaron en septiembre de 2023 están previstos que acaben a comienzos de febrero de 2024. El 29 de febrero, viendo que las semanas pasaban y no teníamos noticias, el Grupo Socialista registró una pregunta por escrito en la que solicitábamos información sobre la evolución de las obras y la fecha prevista para la reanudación del servicio. Antes de recibir la respuesta, una semana después de registrar esta solicitud de información, se emitió un decreto que se llamaba Solicitud de autorización de reemplazo de la cubierta del edificio de las piscinas de Fandería, en el que se dice que la Agencia Vasca del Agua se ha dirigido al Ayuntamiento en relación a las obras de renovación de la cubierta. En esta comunicación se señalaba que la actuación carecía de la autorización correspondiente y otorgaba al Ayuntamiento 10 días para realizar la solicitud de legalización correspondiente. El 8 de marzo, un día después de este decreto, se responde a la pregunta que registramos el 29 de febrero y se nos contesta algo que nos sorprende bastante, que es que las obras finalizarán en breve y que se había sufrido un cierto retraso en la ejecución de la obra prevista y que también se decía que, teniendo en cuenta los plazos y maniobras obligatorias que marca la normativa sanitaria para la reapertura de la piscina de uso público, la fecha de la apertura al público sería después de Semana Santa. Es decir, se contesta
omitiendo gran parte de la información que se tenía hace días. Aquí, por un lado, en nuestra opinión, hay una falta total de transparencia y, en nuestra opinión, también de ocultación deliberada de información tanto a la ciudadanía como a los grupos políticos. Y esto agravado, además, con que a una respuesta por escrito se ha ocultado información. Además, como decía antes, se han hecho 2 comunicaciones para vender las obras de renovación en agosto y en diciembre, diciendo que se van a terminar a principios de febrero y van avanzando las semanas y el Ayuntamiento no informa de nada. Nos preguntamos nosotros, ¿es normal que en estos momentos, estando a punto de llegar a los 3 meses pasados de la fecha prevista, el Ayuntamiento no haya dado ninguna explicación pública? Y yo pregunto, ¿no se les ha ocurrido pensar que a los usuarios de las piscinas de Fandería tienen derecho a saber qué está pasando y qué razones hay detrás de este retraso? Y por otro lado, como decía antes, tenemos una comunicación de la Agencia Vasca del Agua en la que se dirige al Ayuntamiento señalando que la actuación carece de la autorización correspondiente y otorgando al Ayuntamiento un plazo de 10 días para realizar la solicitud. Hay que tener en cuenta, todos sabemos que este edificio además se encuentra en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, es decir, que el dominio está sujeto a las restricciones de la ley de costas. Hecho, por cierto, que no se nos ha comunicado en ninguna comisión y que, bueno, entiendo que habiendo hablado de esta cubierta en las comisiones, del cuándo se iba a poner, de cómo iban a ser, que iba a ser fija, que si las puertas se iban a hacer de una manera, pues yo creo que era algo que se tenía que haber comentado en las comisiones y más habiéndolo preguntado por escrito. Teniendo todo esto en cuenta, registramos esta interpelación, pues más que nada para tener información y porque creo que los grupos políticos merecemos tener la información, pero sobre todo la ciudadanía merece saber qué es lo que está pasando con esta cubierta. Entonces hemos registrado estas preguntas. 1. ¿A qué se debe el retraso de finalización de la obra de cobertura de las piscinas de Fandería? ¿Cuándo está previsto su finalización y puesta en marcha del servicio de piscinas? 2. ¿Por qué razón se ha realizado una obra en la que se construye una nueva cubierta de las piscinas de Fandería sin haber solicitado permiso y autorización a costas para realizar dichos cambios o, en su defecto, haberles informado de dicha ejecución por si fuese susceptible de nueva autorización? ¿En qué momento se ha realizado la solicitud de permiso a costas? 3. En caso de que el informe de que costas emita sea desfavorable, ¿qué repercusiones puede tener sobre dicha obra? Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isak. Kirol zinegotziari emango diot hitza. Arratsaldeon. Bueno, igerilekuaren estalkia aldatzeko obra uda amaieran abiatu zen. Igerilekuaren udako zerbitzua amaitzarekin bat. Urte honen hasieran eta obra abian zela, aldaketa bat egin zen proiektuan. Obra egin bitartean zerbitzua geldituta zegoenez, bide batez energia eraginkortasuna ere hobetzeko. Proiektu aldaketa hori 2024ko martxoan onetsi zen, eta obra apirilaren 13an amaitzea aurreikusten zen. Hala, apirilaren 17an obra amaitzutzat eman zen, eta gauza bakarra falta da. Barruko eta kanpoko zorua erretxinaz margotzea, ari direla, baina eguraldiaren menpe beti ere. Eta horrekin batera, zerbitzua berriro zabaltzeko egin beharreko lanak egiten. Aurreikusten dugu, maiatzean zehar jarriko dela abian zerbitzua. Data bat, berme guztiekin zehazteko modua izan bezain laster, horren berri emango dugu. Bigarren galderari dagokienez, obrak egoera txarrean zegoen estalki baten gainean egiten ari dira. Hau da, ordezkapen bat da. Fanderiako kirol eremuan, igerilekoak estaltzeko proiektua, 1987 urtetik dago baimendua. Orain, ordeztu den estalkia eraikitzera ziozenean, 2000 urtean, ingurumen sailburu ordetzak ulertu zuen estalkia baimenduta zegoela. Naiz eta aldaketa handiak zituen baimendutako hasierako proiektuarekiko. Hala ere, Ura agentziak txosten bat egin zuen 2024ko otsailean informazio eskatuz, zuk esan bezala. Jarduketari buruz eta baimena eskatu beharrari buruz. Eta hori, erantzun egin zitzaion. Behar bezala eta garaiz. 10 egun, oian barruan.
Oraingoz, ur agentziak ez du inolako ebazpenik eman. Beraz, hipotesi alarmista bati heldu baino, guk lanean jarraituko dugu zerbitzua abian jartzeko berriz ere. Honekin usten dut, erantzun dizutela aipatutako galderei. Vale. O sea, por entender un poco, porque es raro recibir una contestación más corta de la pregunta. Dena den, interpelazioa, interpelazioak galdera batzuk dauzka, eduki bat dauka, eta interpelazioan jasotzen den edukia zarago ez gera joango, ez? No, quiero hacer una concreción de una de las preguntas porque no me ha quedado claro. La razón por la que la obra lleva 3 meses de retraso es porque el ayuntamiento ha decidido hacer unos cambios en las obras. Hasierako proiektu horretan ez zegoen aldaketa bat, hobekuntza bat egitea erabaki genuen, eta hobekuntza hori da, ez da atzeratu, baizik eta beste obra aldaketa bat gehitu diogu. Bai? Argituta. Azalpena garbia da, beste gauza bada iritzia, baina azalpena nik uste dut oso garbia dela. Honekin galdera erantzunen puntura pasatuko gara, ezakit galdera erantzunen atalean zerbait dagoen. Bestela plenoa amaitutzat emango dugu, eskerrik asko.